que dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Mis hermanas, cuando leía este capítulo sobre la obediencia, imaginaba la descripción que Elizabeth nos hacía sobre cómo pasa el tiempo, y a nosotros, yo creo que nosotras que somos mamás nos podemos dar cuenta de cómo van creciendo nuestros hijos y el tiempo que compartimos junto a ellos. Eso nos describía Elizabeth, ese tiempo que compartía con sus hijas haciendo lo que más le gustaba. Y meditaba que en mi proceso de aprender a tejer, por eso estaba mostrando al inicio de la enseñanza, ahorita cuando nos estábamos saludando, en mi proceso de tejer crochet, no sé si ustedes en algún momento han tenido la oportunidad de realizar el crochet y saben que llevan varios patrones para que se pueda ejecutar lo que tanto deseamos realizar y terminar construyendo lo que queremos hacer. Si en algún momento ignoramos algún patrón, el resultado no queda igual. Y muchas veces pensamos que podemos saltarnos ese patrón y nos toca desbaratar todo el tejido porque nos damos cuenta que quedó torcido, quedó mal hecho o no dio el resultado. Entonces, eso mismo le sucedió a Elizabeth cuando estaba preparando esa receta con su hija de esos bizcochos. Ignoraron un ingrediente muy importante. Yo creo que Andreita, que estaba haciendo hoy la torta, estaba muy pila con su hijo, añadiendo todo lo que necesitaba para que quedara súper rica. De la misma forma, mis hermanas, sucede con las recetas, con los tejidos y con otras cosas vitales que hacemos en nuestra vida diaria. Pasa lo mismo con esas mujeres conforme al corazón de Dios. Necesitamos varios ingredientes que nos pulan cada área de nuestra vida. No solo basta decir tengo una devoción en la oración, tengo una devoción para con el Señor, tengo una devoción para leer la palabra. También necesitamos añadir un pequeño ingrediente, pero que es sumamente importante para que todas las cosas puedan ser pulidas y talladas, para ser esas mujeres conforme al corazón de Dios. Ustedes se preguntarán cuál es ese ingrediente tan importante que Elizabeth hacía mención. Mis hermanas, es la obediencia. La obediencia hacia el Señor. Esa obediencia, mis hermanas, en el corazón es el que le trae el deleite, es el que nos permite cooperar, el que nos permite responder a Cristo y a sus mandatos, y eso trae un deleite. Entonces yo me preguntaba, ¿qué será obedecer? Y empecé a buscar y a escudriñar, porque muchas veces nosotros les decimos a nuestros hijos, tienen que obedecer, tienen que obedecer. Y nosotras también somos llamadas a obedecer. Y mira lo importante que es el significado de obedecer. Obedecer en la fe, someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada en Dios. La verdad misma, que es Cristo mismo y sus mandatos. Mis hermanas, ¿y dónde podemos encontrar esa verdad? Esa verdad tan importante de Dios en su palabra. Y precisamente me recordaba este pasaje, Josué 1:8, y para quien se lo sabe. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquello que conocemos, lo que hablamos y lo que llena nuestros corazones, sean buenos, sean malos, sea sabio o sea insensato, eventualmente se desborda en nuestras conversaciones. Y en su palabra traía colación en la palabra del Señor en Proverbios, dice, y encontramos un pasaje que nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Asimismo, nuestros pensamientos terminan fluyendo en nuestras vidas. Por lo que necesitamos realmente conocer a Cristo.
necesitamos mantener la palabra enfrente de nuestra mente, nuestro corazón y nuestra boca. Es vital para elegir realmente ser esas mujeres apartadas. Como mujeres tenemos tantos mensajes que compiten en nuestra atención, pero cuando la palabra de Dios, mujeres, cuando la palabra de Dios es central en nuestra vida, no perdemos el horizonte, no perdemos el rumbo, vengan los acontecimientos que vengan. En cambio, la palabra de Dios nos ancla que cuando las olas de las pruebas, las decisiones, las situaciones, las emociones, los sentimientos traigan duda a que debemos obedecer, porque muchas veces nosotros entendemos y conocemos la palabra, pero viene un pensamiento y de una vez nos pone a dudar, o viene esa decisión, yo lo veo desde mi proceso, viene esa decisión y ¿será que sí? ¿Será que no? ¿O cuántas de nosotras decimos por optar por el camino más fácil e ignoramos que debemos ser conscientes en obedecer? Y las que somos mamás somos muy conscientes de eso, cuánta molestia trae en nuestro corazón cuando nuestros hijos desobedecen. Ahora imaginemos cuánta tristeza trae en el corazón del Señor no obedecer y sujetarnos a la palabra del Señor. No permitamos que estas pruebas realmente le den rienda suelta a nuestros deseos y pasar por encima de lo que nos envía el Señor, que es obedecer y estar firmemente ancladas a Él. Cuando meditaba en este versículo de Josué, la palabra clave es la obediencia. Debemos decidir tener la palabra de Dios muy presente en nuestros corazones y en nuestras mentes, mis hermanas, para así conocer su voluntad y que realmente nuestras vidas sean apartadas para Él. Muchas veces vemos que es más fácil tomar decisiones acertadas en nuestra vida y pasar por la voluntad del Señor. Pero hoy las invito a que podamos decir, tu voluntad y no la mía. Cada vez que vengan esas decisiones, esos pensamientos, esos deseos de darle rienda suelta a nuestra boca, por favor meditemos tu voluntad y no la mía. Hermanas, entonces preguntémonos nosotros en esta noche, ¿cómo es mi actitud al obedecer? ¿Realmente soy intencional en la obediencia o obedezco con arrogancia? Porque yo puedo obedecer, pero en mi corazón realmente estoy obedeciendo con contentamiento y con gozo, o simplemente estoy obedeciendo con arrogancia. ¿Sobrepongo mi voluntad a la voluntad de Cristo por conseguir mis deseos? Mis hermanas, cuando sirvo lo hago entendiendo que es por obediencia o por correspondencia. He entendido mi responsabilidad en el obedecer o lo hago siempre o lo hago ocasionalmente. Mañana sí obedezco, hoy traigo a duda y pasó mañana puede que ya no obedezca y se me haya olvidado. Así como el tejido, mis hermanas, necesita de un orden, necesita de patrones para tomar forma a lo que yo le quiero dar. De esa misma manera, nosotros necesitamos ser intencionales en la oración, en el estudio de la palabra, en realmente la meditación de ella, pero también en la obediencia. Y precisamente, mis hermanas, en la Biblia encontramos una una historia que hace contraste de dos corazones que obedecían, pero uno lo hacía entendiendo y lo hacía con un corazón deseoso y otro lo hacía con un corazón lleno de arrogancia. Y esta historia nos lo va a contar Claudita. Mi Claudita Gracias, bella. Marcelita. Gracias, Marcelita. Sí, hablando de la obediencia, ¿no? Que es algo que sabemos que no suele ser tan fácil y nosotras
se nos hace difícil, pero el único que puede lograr eso en nosotras es nuestro Señor Jesucristo. Y ahí, como tú mencionabas en Hechos 13:22, que dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. La obediencia, ¿por qué? Porque este aspecto carece de valor si nosotras realmente no creemos sus promesas, entonces muy difícilmente vamos a ser mujeres conforme a su corazón. Y en este estudio, como tú decías, vamos a ver esas dos clases de corazones, el corazón de Saúl y el corazón de David. El corazón de Saúl. En varias ocasiones, Saúl desobedeció al Señor. Saúl no le ofreció a Dios el supremo sacrificio de obediencia. Él no obedeció ni a sus leyes. Él era orgulloso, dependía de sus propias habilidades, su propia sabiduría y sus propios juicios. Saúl estaba satisfecho con simples actos externos de sacrificio. Él se sirvió a sí mismo e hizo las cosas a su manera. A él solo le importaba su propia voluntad. Su corazón estaba centrado en sí mismo. Ahora vamos a ver el corazón de David. David siempre estaba dispuesto a obedecer al Señor. Él sirvió a Dios buscándole hacer siempre su voluntad, porque su corazón estaba centrado en él. Y aunque él no siempre obedeció al Señor, Dios lo llamó hombre conforme al corazón de él. ¿Por qué? Porque él se humillaba. Aunque David tuvo pecados, muchos errores, él se humillaba, reconocía su condición natural pecaminosa y se arrepentía y volvía al Señor. El corazón de David era humilde, dependiendo de Dios en todo momento y reconociéndolo en su vida una y otra vez. Como la palabra dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, esto no significa que él fuera perfecto, sin mancha, sin pecado, sino que significa que David era escogido por gracia para que fuera conformado a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Significa igual con todas nosotras las que hemos sido escogidas soberanamente por el Señor para salvación en fe en Cristo Jesús. Por eso Él nos llama mujeres conforme a su corazón, porque ya tenemos el corazón del Señor en nuestra vida. Y aquí tenemos también, vamos a ver un corazón que obedece y unos pasajitos que el Señor me mostraba. Un corazón que obedece, dice, como tú mencionabas en el pasaje, me concentro en hacer lo que es correcto ante el Señor, dejo de hacer lo que está mal y me detengo de inmediato. Aclaro las cosas con los demás. Y eso es obediencia. Dios me dice, con nadie está enojado. Si hay alguna situación que tienes que ir a arreglar, ponte a cuentas con tu adversario. Hay que ir y arreglar las cosas y no dejarlas sueltas y dar por hecho que no pasa nada. Todo creyente que anhele agradar al Señor debe reconocer su poderío sobre nuestras vidas, tener una vida sumisa de obediencia. Y un pasaje muy lindo es Deuteronomio 32:46, que dice: mediten bien en todo lo que os he declarado solamente este día y díganle a sus hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley. También vemos que una vida de obediencia le debe glorificar a Él, como dice Primera de Corintios 10:31, que dice que si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, que lo hagamos todo para la gloria de Dios. También Santiago 1:22 dice que debemos poner en práctica la palabra, debemos obedecer su palabra. Y Santiago 1:22 dice, pero que seamos hacedoras de la palabra y no tan solamente oidoras, engañándonos a nosotras mismas. También debemos vivir en constante servicio a Dios y a los demás. En Gálatas 5, el versículo 13c dice, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, aquí una aplicación para cada una de nosotras. Perdón, un momentito.
mm, una aplicación para cada una de nosotras. Tener un corazón de obediencia que le agrade a Dios no implica que debemos ser perfectas, pues nadie puede serlo. Debido a la condición pecaminosa que está arraigada dentro de nosotras, David en su vida tuvo muchos errores, al igual que nosotras, pero él siempre reconoció sus errores, mostró un sincero arrepentimiento y perdón, y pidió perdón a Dios. Por eso él decía en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, si nosotros no estamos de verdad guardando la palabra en nuestro corazón, en nuestra mente y corazón, fácilmente nos desviamos, no obedecemos y vamos a perder el rumbo de nuestras vidas. También un pasaje que me gusta mucho y que siempre lo traigo a mente cuando Dios me pide obedecer en algo y a veces mi carne se resiste, pero ¿por qué lo tengo que hacer? Me humillo, le pido a Dios que me perdone y traigo a mi mente siempre Gálatas 2:20 que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces yo debo decir, Claudia está crucificada, por favor, que no sea lo que usted piensa, lo que diga, lo que opine, es lo que Dios me dice a través de su palabra. Entonces, sin la obediencia del Señor Jesucristo, nadie sería salvo. La obediencia al Padre era primordial para él. Por eso él dijo, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Y bueno, Alexita, ¿nos puedes mencionar cómo podemos ser esas mujeres de obediencia según la palabra del Señor, por favor? Que cometemos en un día, yo creo que nos sorprenderíamos un montón. Pero pues esto no debe ser razón para sentirnos mal, sino una oportunidad de confesar nuestros pecados a Dios. En ocasiones estamos tan familiarizadas con ciertos pecados que ni los vemos como pecado. Así que debemos pedirle a Dios que nos muestre cada uno de ellos para poder confesarlos, ya que así sean perdonados, como menciona 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos tener en cuenta que por nosotras mismas nunca lo vamos a poder hacer, ya que es Dios quien nos muestra lo que está mal en nuestras vidas. Cuando reconocí que Jesucristo es mi Salvador, fue muy bello como Él cada día me iba mostrando qué acciones, qué palabras, qué conversaciones no lo estaban glorificando a Él. Sin embargo, debemos tener en cuenta que siempre vamos a pecar. Pues como lo decía Claudita al inicio, está en nuestra naturaleza humana. En 1 de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso Elizabeth nos invita no solo a confesarlos, sino también a rechazarlos. En Proverbios 28:13 nos advierte, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Queridas amigas, que el pecado no nos desanime, sino que cada vez que lo reconozcamos nos alegremos de saber que Dios nos está mostrando lo que debemos ir quitando de nuestras vidas. De igual forma, nos hacen la invitación de aclarar las cosas con los demás. Y aquí nuestro orgullo tiende a jugarnos malas pasadas. No sé a ustedes, pero a mí a veces se me hace difícil reconocer que dije o traté mal a otra persona, ya que pongo de primero mi sentir, mis creencias. Si después de un saludo, una conversación, una acción, quedamos con un mal sabor en nuestro pecho, quizás es porque debemos acercarnos a esa persona y disculparnos y pedirle a Dios que nos permita tener respuestas de bondad, de amor y que el Espíritu Santo nos guíe en situaciones de estrés, de enojo, que ahí es donde esas palabras amorosas se esconden y sale nuestro ogro interior. En Romanos 12:10 nos dice el Señor,
Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal. Con honra, daos preferencia unos a otros. Un ejercicio que me gustaría compartirles que a mí me ayuda bastante es el examen de conciencia, el cual antes de dormir tú puedes empezar a ver todo tu día como una película y la vas filtrando con la palabra. Y así podemos ir reconociendo en qué hemos fallado, cómo fue nuestro saludo con ciertas personas, cómo iniciamos el día. Y ahí Dios nos va mostrando esos pecados y poderlos ir confesando ante Dios. Y podemos, nos muestra nuestros pecados, nuestras necesidades y nuestro único propósito, el cual es la gloria de Dios. Entonces las Amén. dejo con Sai. Gracias, Andreita. Bueno, como usted dice, se nos sale. Sari, nos escuchamos. Que decía que se nos salía la Fiona. ¿Me escucharon? Bueno, y ya para terminar, nuestra última recomendación de la autora en el libro es: siga adelante lo antes posible. Nuestro enemigo Satanás se deleita cuando nuestros fracasos a la obediencia a Dios nos mantienen alejados de su servicio. Y quiero compartirles esta porción de la palabra de Dios en 2 de Samuel capítulo 12. Después de que David tomó a Betsabé, la esposa de Urías, no sé si lo recuerdan, que el profeta Natán lo confrontó. Versículo 13 dice: he pecado contra el Señor, está diciendo David. Él está reconociendo su pecado. Entonces ahí podemos ver un arrepentimiento de parte de David. El Señor ya ha perdonado tu pecado y no morirás, le dice el profeta Natán. Entonces, mis hermanas, ahí podemos ver la gracia inmerecida que el Señor tiene. Me sorprende que el profeta Natán le dice: el Señor ya ha perdonado tu pecado. O sea, el Señor ya sabía que David iba a pecar y el Señor ya lo había perdonado. Dicho esto, contestó Natán: sin embargo, habrá una consecuencia. Tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has mostrado desprecio al Señor. Dicho esto, Natán volvió a su casa y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. Entonces David se puso a rogar a Dios por él, ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los oficiales de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. 7 días después el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían: si cuando el niño estaba vivo hablábamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura no hará ahora si le decimos que el niño está muerto? Pero David, al ver que sus oficiales susurraban, se dio cuenta de lo que había pasado y preguntó: ¿ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, respondieron. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó. Bueno, yo creo que se levantó, se sacudió, se bañó y se perfumó. Luego se cambió de ropas y fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. Mis hermanas, David acepta con humildad la disciplina del Señor, confía en su obrar y él se levanta y sigue adelante. ¿Qué forma de actuar es esta?, preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo, usted ayunaba y lloraba, pero ahora que se ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. David respondió: es verdad que cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba, pues pensaba: ¿quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. David sabía que él servía a un Dios misericordioso. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida?
Yo iré a donde Él está, aunque Él ya no volverá a mí. Usted y yo, mis hermanas, fácilmente podríamos revolcarnos en el hecho de que le hemos fallado a Dios y así dejar que nuestras emociones eviten que perseveremos y le sigamos a Él. Jeremías 12:9 nos dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? En la Nueva Versión Internacional nos dice, nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Nuestra salvación, gloria a Dios, mis hermanos, no depende de mis emociones, ni de cómo yo me sienta cada día. Debo estar aferrada a la palabra de Dios y conocer sus verdades, sus promesas. Esto es lo que me debe sostener cada día, aun cuando peco, mis hermanas. Ese es otro tema que debemos tocar más adelante, las emociones. Gloria a Dios que la salvación y el perdón de pecado no depende de nuestras emociones. Perdón, se me cerró. Dice, si ya sabemos que hemos sido perdonadas, hemos dejado nuestro mal comportamiento, hemos reconocido y confesado nuestro pecado, hemos abandonado nuestro pensamiento y acciones y hemos aclarado la situación, ¿por qué seguimos culpándonos y diciéndonos a nosotras mismas, no puedo creer que yo dijera eso o pensara eso o por qué actué de esa manera? ¿Cómo puedo yo haber hecho eso? No soy digna, soy totalmente inadecuada para servir a Dios. Y eso, mis hermanas, aquí como un aporte personal, yo sinceramente creo que es orgullo. Porque no queremos agachar nuestra cabeza, humillarnos, pedir perdón no solo a Dios, sino también a aquellas personas que ofendemos y entender que somos miserables que dependen de Dios. Que mi naturaleza está tan caída que constantemente voy a hacer lo malo. Así que, mis hermanas, cuando ese es el caso, necesitamos volver hacia la palabra de Dios y dejar que ella nos levante, nos sacuda, nos refresque y nos ponga de regreso en su camino. David conocía al Señor, conocía su misericordia, pero también sabía que Él era soberano en todo lo que estaba sucediendo y que su salvación no dependía de Él, sino que dependía del mismo Dios. Dios nos anima a que a aquellos que hemos confesado nuestra desobediencia y hemos sido perdonados para que hagamos como Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 13, 14. Y otra verdad que nos podemos estar recordando es que nada me separará del amor de Dios, que ha sido manifestado en Cristo Jesús. Romanos 8, 37, 39. Ni aun nuestro pecado, mis hermanas, porque Dios ya lo ha perdonado gracias a Jesús. Hemos llegado ya al final de esta primera sección del libro, donde hemos meditado sobre la devoción a Dios, la devoción a su palabra, la devoción a la oración y finalmente estamos viendo hoy un corazón que obedece a Él. Ahora les dejamos las siguientes preguntas para meditar. ¿Ha entregado su voluntad a Él y ha puesto en los pies de la cruz de su Hijo? O sea, ¿ha entregado su voluntad a Dios? Cuando Dios mira su corazón, ¿puede ver con facilidad su disposición para obedecerlo a Él? ¿Es el deseo de Dios su deseo? ¿Estamos haciendo como Saúl, queriendo ofrecer sacrificios que Dios no nos ha pedido, o haciendo como David, solo siendo obedientes a su palabra? Recordemos las palabras del profeta Samuel. ¿Qué agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca a lo que Él dice? El obedecer, mis hermanas, vale más que el sacrificio.
y prestar atención más que la grasa de carneros. Entonces, mis hermanas, bueno, aquí ya finalizamos.